Como dijo Laura, yo soy un padre, así que somos pares, y simplemente me pidieron por una charla que hemos tenido hace bastantes años, dar en función de conocimientos que tenía por cuestiones de mi interés y de mi trabajo, para hacer un resumen que quería de mi lado que terminara en una presentación de PowerPoint y terminó siendo una presentación presencial. Así que bueno, obviamente como esto es una comunidad educativa y estamos todos tratando de perseguir lo mismo, bueno, me presto, pero no es que tenga una preparación específica en redes sociales, sino que son cosas que tienen que ver con mi trabajo, que tienen que ver con mis intereses como persona y como padre. Así que desde ese aspecto, simplemente yo soy abogado, trabajo hace más de 20 años en Poder Judicial, tengo la suerte o la desgracia de ver casi el 100% de los casos que desde el fuero penal tienen que ver con este tipo de cuestiones vinculadas a redes sociales. Después las vamos a repasar, grooming, estafa, etcétera. Entonces, muchas veces, tanto desde lo tecnológico como desde lo jurídico, voy buscando un enfoque, amenazas también, o sea, y eso es lo que en todo caso me gustaría compartir con todos ustedes. Me voy a guiar con la presentación porque en realidad es lo que yo quería hacer. Vivimos hoy en día un contexto muy distinto en el que nosotros nos criamos, sobre todo los que tenemos más de 40, hay algunos que menos, pero nosotros como seres humanos llevamos ya casi 300.000 años de evolución y en los últimos 30, 40, 50 años la realidad se ha modificado notablemente. Entonces las fórmulas que nos sirvieron a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nuestros yosnos, ya no sirven o parecen no servir y hay que contextualizarlas. Pero ¿cómo hacerlo si todos los días tenemos modificaciones de lo tecnológico y desde la crianza de nuestros hijos que nos dejan quizá un poco fuera de eje? Esencialmente hay tres aspectos que me gusta a mí hablar cuando contextualizamos la sociedad en la que nos encontramos hoy en día. Son, por un lado, la sociedad del espectáculo, Guy Debord o Guy Debord, como le decimos en el barrio. En el 64 escribió un libro muy interesante que es La sociedad del espectáculo, en el que ya visoraba que había una tendencia en convertir el mundo convertir el mundo a la falsificación y hacer de la falsificación del mundo, hacer desaparecer el conocimiento histórico en general, eliminando los vestigios de la autonomía científica. Básicamente hacía referencia a la televisión, al cine, y lo que decía es, se nos está mostrando algo que no necesariamente podemos adquirir nosotros por nuestra experiencia. Y eso va a tergiversa un poco la visión que nosotros tenemos y cómo las nuevas generaciones se van inculcando de experiencias, de valores. A esto le tenemos que sumar algo que es relativamente nuevo, que es lo que desde la sociología se estudia como la posverdad, que es una distorsión ya deliberada de la verdad, valiéndose de mentiras emotivas para moldear la opinión pública e imponer postulados mayoritarios sin evidencia. No hace falta hurgar demasiado. En los últimos años de la campaña, las redes sociales están plagadas de esto, pero ya incluso ha llegado a campañas políticas, se ha discutido en la campaña tanto de 2016 como en la el año pasado en Estados Unidos, y mucho más ahora se ve con este conflicto armado y la invasión de Rusia a Ucrania, como muchas veces se termina apelando, digamos, a validar las propias creencias sobre el presupuesto de que nadie querrá oír que está equivocado. Entonces la gente tiende a buscar esto. Nosotros tendemos a buscar algo que confirme nuestra creencia, despojándonos de las evidencias. Las redes sociales combinan tanto la espectacularidad de estas falsificaciones de la sociedad del espectáculo con la empatía superficial que viene dada por esta sociedad de la posverdad. Es un juego de engaños sin consecuencias que transforman la cosmovisión de los usuarios y orientan sus intereses y acciones. ¿Y por qué es importante hablar de esto en redes sociales? Porque nuestros hijos viven más ahí que acá. Ese es el tema. El ser humano tiene formas de adquirir experiencias y de razonar a futuro. Es muy complejo el sistema en el que nosotros
pensamos, pero tiende a ser simplificado. O sea, hay un ejemplo, un experimento que se hizo en niños menores de 6 meses que pueden distinguir, en que ahora no me acuerdo qué especie de monos, pueden distinguir a cada uno de ellos si les ponen 6 distintos. Ya al año pueden distinguir algunas características, y ya cuando superan el año y medio, y ni hablar de los 5 años, son todos iguales. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a simplificar para ahorrarnos tiempo, si no tendríamos que estar pensando cada una de las características. Así es como nosotros generamos redes neuronales y las aplicamos después. El tema es que las redes sociales están quizá modificando la experiencia que nosotros teníamos y generando estos canales artificiales. El cerebro tiene 3 partes, o sea, la primera de los reptiles, la más rudimentaria y de necesidades básicas, luego la de los mamíferos o la límbica, que es la zona del centro, más vinculada a lo emotivo, y después la estrictamente humana, que es el lóbulo frontal o el neocórtex, que es el de los razonamientos. ¿Cómo hacemos para que estas 3 partes, cómo hacemos, no nosotros, sino cómo se ha desarrollado esta especie evolucionada de mamíferos para que no tener que estar constantemente en loop pensando cada vez que tiene una experiencia nueva? Bueno, básicamente con casos, el caso que tenemos ahora, más nuestra experiencia, eso nos da una decisión. ¿Saben? Veo un auto en una esquina, en función de mis casos anteriores, en función de este caso y de mis experiencias anteriores, decido qué es lo que voy a hacer. Bueno, nosotros nos forjamos esos canales neuronales en base a experiencia directa, o si se quiere, a lo mejor indirecta, pero de parte de personas que ya tenían esa experiencia o que tenían criterios que eran convalidados en la sociedad. No sé, el policía de la esquina, nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro amigo, nuestro docente. Bueno, los chicos hoy están teniendo menos contacto con las personas y más contacto con las redes y generando canales neuronales en función de eso. Y ahí es donde está lo complicado. No voy a ahondar demasiado en esto porque esencialmente lo que hacemos nosotros muchas veces en ese juego de simplificar el razonamiento es acudir a mecanismos cognitivos que son básicamente configuraciones que ya tenemos para dar una respuesta a el caso que se nos presenta. Y muchas veces cometemos errores. Todos hemos cometido errores en base a una experiencia previa que pretendíamos asimilar al caso que teníamos. Y el caso puede ser un problema, puede ser búsqueda de satisfacción, puede ser una experiencia que pretendemos tener. Los sesgos cognitivos, que nosotros nos los formamos en base a esas experiencias o en base a creencias y valores repetidos históricamente, justamente nos sirven para confirmar prejuicios e ignorar los datos contrarios. Es una tendencia natural del cerebro. El problema son las redes sociales, en las cuales nuestros hijos, las redes sociales, el acceso a internet, nuestros hijos están fuera de nuestro alcance en esa información que van adquiriendo. Hay principios heurísticos básicamente que son los que nosotros utilizamos, como la representatividad, que es me represento un caso que ya pasó, la disponibilidad es la primera solución que me viene a la mente en base a esto, o el ajuste de anclaje, una experiencia que me ha marcado para responder en este tipo de casos. Bueno, cada vez menos esas experiencias se hacen por cruzar una calle o jugar a la pelota o ir con chicos cara a cara, y más se hacen por conflictos que se dan en redes sociales. Y redes sociales me refiero a WhatsApp, a TikTok, a YouTube, información que no está del todo corroborada en base a la sociedad en la que estamos viviendo. La sociedad de redes sociales, compuesta por un lado la sociedad del espectáculo y por el otro la posverdad. Hay más disponibilidad de posverdad en las redes sociales y en el mundo virtual de lo que hay en el mundo real. Incluso hoy en día con los deepfakes hay chicos que están asombrados por cosas. Mirá lo que pasó. No, pero esto nadie dijo, esta persona no dijo esto, o sea, le pusieron la cara y bueno, pero uno como adulto puede distinguir esas cosas porque ya tiene carriles neurológicos formados. Los chicos no. Entonces a los chicos nosotros le estamos metiendo surcos en el cerebro
o estamos dejando que se metan surcos en el cerebro que no sabemos qué respuesta van a tener. Por eso es que yo quiero empezar con ese enfoque antes de pasar a la cuestión más específica. Y hay ahí un desbalance respecto a nuestra vida con la de nuestros hijos. Tiene que ver con lo que yo, me gusta el nombre, no lo inventé yo, es el postureo, que del plano de la realidad, que era el de hacer y sociabilizar. ¿Eh? Sociabilizar con mucha menos importancia y mucho con el postear. Es mucho más importante la virtualidad. ¿Qué es lo que yo muestro que estoy haciendo o que estuve haciendo que lo que estuve haciendo en realidad? Y a ver, no es muy difícil ver, todos tenemos amigos que sabemos, amigos, familiares, que sabemos que fueron a un cumpleaños, fueron a un evento o fueron a unas vacaciones y realmente no la pasaron bien. Pero si uno ve las publicaciones que se hicieron, fue fantástico, fue el mejor viaje de la vida, fue el mejor festejo, fue la mejor experiencia. Bueno, eso genera una distorsión que para nosotros puede ser intrascendente, pero para los chicos no, porque los chicos no saben distinguir estas cosas, sobre todo en la medida en la que sigan teniendo más tiempo y invirtiendo más tiempo en el postureo y en la virtualidad que en la realidad. ¿Cuáles son las consecuencias de adentrarse en esta problemática del postureo y de la virtualidad? Yo estoy haciendo un resumen, he leído trabajos, de hecho he leído publicaciones científicas para tratar de resumir un poco esto, no son publicaciones periodísticas, he tratado de no caer en lo mismo que estoy criticando, pero bueno, es un resumen que hago. Hay un cambio de prioridades que en vez de vivir para disfrutar o de vivir para vivir, está más de moda, por decirlo así, el vivir para mostrar. Hay un capítulo de Black Mirror que es genial, que habla de esto, seguramente muchos lo vieron, de la chica que le saca una foto al café, lo publica, dice es riquísimo de yo, y después lo prueba y no lo puede directamente digerir y lo deja ahí. Bueno, pero en el mundo virtual la experiencia no valió el posteo. La ansiedad, que también se da, es la competencia virtual constante, y en los chicos que están desarrollando esto se ve muy frecuentemente, también en los adultos, pero como digo, un adulto ya tiene herramientas como para poder responderlo, tiene un contexto, tiene un bagaje, digamos, de experiencias. No. Y después en la virtualidad hay algo importante que es la ignorancia del origen de lo exhibido. No sabemos si es un deepfake, no sabemos si es una publicación falsa, si es usada, no sabemos si es una publicación tendenciosa. No es la realidad de lo que están viendo, es lo que alguien se propuso postear o a publicar. Y esto ha sido relevado en estadísticas que demuestran que en general a más tendencia al postureo hay menor felicidad y a la vez menor sociabilización. Como les decía, el último paper que vi fue publicado en la revista Nature ahora el 28 de marzo de 2022. Hubo algunas publicaciones periodistas, yo fui naturalmente a la fuente porque de hecho había un resumen bastante equivocado. No se trata de casos de mediciones en redes sociales de los teléfonos de las personas, son algunos miles de casos, de los cuales cerca de 800 están en la franja etaria de los chicos que van a primaria de acuerdo al plan en Argentina. Pero muestran tendencias que son muy reveladoras. Son estudios que se hicieron en distintos países, los institutos fueron de Bélgica, de Inglaterra, dos universidades muy prestigiosas, Oxford y Cambridge. Y acá lo que muestran, sobre todo se ve en esta franja, ahí arriba está marcado cuál es la franja etaria, de los 10 hasta los 70 años. Después abajo está marcado de 1 a 5 son la cantidad de horas que utilizan redes sociales. Y después tenemos por sexo en rojo mujeres y azul varones, en la medida en la que van avanzando en el uso de redes sociales diariamente, cuál es el nivel de satisfacción con la vida, que eso sí fue estudiado en base a
estudios un poco más complejos, no solamente una encuesta, ¿saben? O sea, las preguntas tenían que ver con una entrevista que se realizaron. Y vemos que en la medida en la que los chicos que van, o sea, hay una correlación entre más uso de redes sociales y menor satisfacción con la vida. O sea, personas más infelices, reconocidos por ellos mismos. En la franja etaria de los 12 a los 16 años, las chicas tienen una caída estrepitosa en la felicidad en la medida que empiezan a utilizar más redes sociales. Quizás no lo demuestran obviamente en las redes sociales, porque como les dije, la virtualidad no tiene nada que ver con la realidad. Pero cuando se las estudia, se ve que tiene una caída terrible. Con los chicos esto pasa a los 11 años, es una edad importante, cuando comienza la pubertad. Después es como que empieza a ser más irrelevante y después vuelven a caer más a partir de los 6 años. Sé que muchos deben haber hecho lo mismo que yo, que estar mirando a ver en qué franja estaría estoy yo y cuál no. Eso no importa, quede a disposición si después lo quieren ver, pero estamos hablando de los chicos ahora. Y por eso me centro acá, en este cuadro en particular, que es de 10 a 15 años. Ahí hay varias áreas que tienen que ver con rendimiento con la escuela, las apariencias, el trabajo escolar, los amigos, la familia, la escuela y la vida en general. Cada una de estas líneas ahora no se ve muy bien, pero digamos, se ve en qué áreas son las que caen más, en cuáles se sienten más insatisfechos. Y en general se respeta mucho lo que tiene que ver con los amigos, en las chicas en la primera etapa y en los varones en la segunda, y el rendimiento de escuela, su propia apariencia y la vida en general. Esto, como dije, es un estudio muy reciente y ha sido también, o sea, no solo, la revista Nature es una de las revistas científicas más prestigiosas que hay en el mundo. O sea, y como dije, trabajaron varias instituciones como para llegar adelante un análisis y control epistemológico del estudio. O sea, no es sanata. Se puede discutir esto, pero está bastante bien relevado. Y cuando uno lo trata de traspolar a su propia realidad y su propio universo, puede ver que hay una correlación entre esto que fue estudiado en Europa y lo que pasa también acá. Antes de esto, esto sí es un resumen, ¿saben? Puse este estudio por algo reciente y bastante preciso, pero antes de esto yo ya había verificado en otros estudios que en general sociabilizar con gente nueva o vivir experiencias es lo que genera mayor tendencia a la felicidad, sentirse satisfecho con la vida, a estar bien, estar centrado y compararse con los demás. Aislarse, puse yo, es un adjetivo en realidad para este caso, pero con sociales son cuestiones que hacen a la índice, lo mismo que procurarse cosas materiales y buscar reconocimiento virtual. Hay 3 estudios de estos, los había buscado de 2015 a 2010, cuando habíamos hecho la charla anterior, pero había 3 estudios que había sintetizado en esto, de distintas partes del mundo, uno incluso en Latinoamérica. Entonces tenemos 2 círculos a los que nos tenemos que enfrentar. Por un lado tenemos un círculo virtuoso que tiene que ver con el de vivir experiencias y otro con el de las redes sociales. Como dije, socializar, experimentar, aprender, eso genera fortaleza y además esa fortaleza genera ayuda en los demás y eso también, la misma ayuda, contribuye a sociabilizar a los demás. Por el otro lado tenemos un círculo vicioso, que es el de la vulnerabilidad, el insomnio, la soledad, la comparación y nueva ansiedad, de la que a veces es muy difícil salir. Es un ciclo de depresión. Y de hecho, no sé cuántos de ustedes han tratado de llevar adelante la experiencia, y no lo voy a decir por experiencia personal, ni estoy pidiendo que me respondan, pero en general, cuando uno analiza cuáles son los aspectos de el periodo de abstinencia y ve qué es lo que pasa a un chico cuando no tiene acceso a
al teléfono, no sé, se le rompió el teléfono o se lo sacaron porque se portó mal o porque le sacó una mala nota. Las experiencias son esas, o sea, de los signos visibles, no los síntomas, digamos, que son difíciles de corroborar, sino los signos visibles de la abstinencia o de drogodependencia, con los chicos que en esta generación quedan fuera de las redes sociales. Hay 6 o 7 aspectos que no los voy a mencionar ahora, pero porque en parte excedería mi charla, pero son idénticos. Y bueno, muchos de esos tienen que ver con el insomnio, con la soledad. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver de qué lado, bueno, está al revés, el dibujito de abajo en realidad. Pero bueno, se entiende la idea. Nosotros tenemos que tratar de llevar a nuestros hijos más para el lado de las experiencias reales que para las experiencias virtuales, que de por sí va a ser algo natural que ellos van a tratar de hacer, pero tenemos que tratar de encarrilarlos, porque es nuestra responsabilidad que nuestros hijos sean felices y no entren en depresión y en ansiedad. Y hay otro tema que también es reciente y que me lo comentaron y me puse a verlo, no estuve explorando demasiado, pero hay otra cuestión que voy a hacer una aclaración más. Todo lo que diga acá va por cuenta mía, no tiene que ver con lo que pueda llegar a opinar institucionalmente la escuela. Y en ese punto voy a hablar de algo que yo entiendo que es nefasto. Hay muchas cuentas, ahí no sé si llega a ver, que es Confesate Campana, una tendencia en Instagram de los del último semestre, un poco más. La confesión, bueno, en el derecho penal, en la justicia penal, que es donde yo he hecho mis más de 20 años de experiencia, es algo que tiene que ver con tratar de... Está mal, un ilícito, o sea, uno no tiene que confesar, sentirse feliz o haber ayudado a alguien, eso no es una confesión. El concepto de confesión, como lo venimos heredado nosotros, viene del siglo XIII, que era una forma de control social que habían impuesto directamente desde las autoridades eclesiásticas, que se sigue manteniendo. Pero la confesión tiene que ver con esto. Voy a decir algo que no me animo, que es un problema. Y a ver, ¿por qué nosotros habríamos de andar por la vida incluso con un mensaje directo, tapando el nombre? Tiene que hablar algo, tiene que hablarlo. A ver, cuando uno... A ver, me gusta Juanita. Bueno, a mi amigo o a mi amiga, a mis compañeros, ¿qué es eso de andar publicándolo en un lugar que lo vean otras personas? Esto lo que muestra es este abismo que hay entre realidad y postureo. ¿Por qué hay chicos que están dispuestos a publicar algo en una red social y no contárselo a un amigo? O no se sienten satisfechos con la experiencia de contárselo a un amigo. O se lo cuentan a un amigo y le dice, publicalo en tal lugar. Porque ahora salió. Yo insisto, no me adentré en esto por varias cuestiones. No tengo realmente mucho interés en ver qué es lo que publican los chicos ni los vecinos, y por otro tampoco tengo mucho tiempo. Y en general no miro Instagram. Si alguien me ve por Instagram y me quiere hacer un mensaje, sepa que capaz dentro de un mes y medio recién lo vuelvo a abrir. Pero vi que no solamente hay un montón, pero un montón de páginas, incluso esta, Confesate Dante A. O sea que es específico nuestro. O sea, y no sé, cuando yo hice la captura figuraban 70 seguidores, que es un montón, porque aparte hay que pedir autorización, o sea, hay que pedir seguir y lo tienen que autorizar. No sé, ya con que haya así, un montón. Y 70 es demasiado. 70 personas tratando de husmear ahí en la vida de los demás o de hacer sus propias publicaciones para ver sobre qué se están confesando. ¿Y qué hacemos nosotros en medio de esto? O sea, ¿qué son todos esos mensajes tirados al viento? ¿Son una botella vagando en el océano a la espera que lo encuentre alguien? ¿Son cosas intrascendentes, inocentes? No. Los contenidos de las redes sociales y lo que uno publica en Internet, hay que preguntarse a quién le pertenece. Nosotros pensamos que viene la cuestión jurídica.
Nosotros pensamos que, bueno, publicamos algo pero mi cuenta es privada, entonces solamente lo veo en amigos y lo veo en los que yo quiero. No, y después la borro, porque no me gustó, no salí tan bien, o no, puede llegar a ofender a alguien, o... Sepan que si bien tanto la Ley de Protección de Derechos Personales la codificación europea establecen que los contenidos en Internet y en los espacios virtuales son del que lo publica y de la persona, la realidad es que las condiciones de privacidad de todas las redes sociales, y todas, me refiero a todas, desde YouTube, porque uno dice, bueno, pero yo no publico videos en YouTube. Sí, pero YouTube está haciendo una carpeta diciendo cuáles son los videos que vos mirás y cuáles te gustan. WhatsApp está viendo cuáles son las palabras que vos utilizás más o cuáles son tus contactos más frecuentes. Ni hablar de Instagram con un Confesate, ¿no? Todo esto queda recopilado. Hay algoritmos que nos están siguiendo, lo cual no quiero ponerlo en un estado de paranoia o de sospecha de... Pero la realidad es que esos contenidos, bueno, a mí que me importa, no tengo nada para ocultar. Sí, fantástico. Todos acá somos adultos. ¿Y los chicos? ¿Pueden eso? ¿Pueden legalmente los chicos decidir qué es lo que van a publicar y qué es lo que no van a publicar? La respuesta es que no. Y ahora lo voy a desarrollar. Pero incluso si nosotros decidimos hoy borrar todo nuestro contenido y cerrar todas nuestras cuentas, quedan copias de almacenamiento y quedan respaldos que hacen hackers, instituciones, y bueno, todo lo que alguna vez publicamos va a seguir ahí, incluso mucho tiempo después de que nosotros nos hayamos muerto. Hay un artículo que rige para la Argentina que es muy... el artículo 26.060, Protección Integral de los Derechos del Niño, de niñas, niños y adolescentes. Y se lo voy a leer porque es muy claro. Prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a las niñas, niños o adolescentes a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad o la de sus padres, representantes legales o responsables. Y acá viene el apartado, cuando se lesione su dignidad o reputación o que constituyan injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada e intimidad familiar. Esencialmente, este segundo apartado, todo entra ahí. Porque el primero es lo que es lesivo, lo que va a dañar, pero lo segundo es cuando constituye una injerencia arbitraria o ilegal en contra de su vida privada o la intimidad familiar. Esencialmente lo que dice es, tiene que haber un consentimiento del niño expreso o del padre o su representante legal o responsable para cualquier publicación que haga. Y esto incluye imágenes, incluye, como dije, fotos, videos, opiniones. No parecería que en general estemos muy pendientes de esto. Esperen que me abro. No sé. No pasa nada, en serio. Estaba atenta, pero me dormí. No, aparte así no los canso tanto con mi tono de voz. Gracias. Entonces, cabe preguntarse, como les decía antes, ¿quiénes son las redes sociales? Y ahí tenemos varias cuestiones. Las condiciones para generar un perfil, de acuerdo a la legislación nacional y lo que establecen los convenios y las condiciones de utilización de los servicios, establecen 13 años o más. Estoy segurísimo que hay un montón de chicos que tienen algún perfil de red social o que acceden a la red social con un perfil propio o prestado y pueden acceder a los contenidos y aparte hacer publicaciones. Y hago esta aclaración porque acceder a contenidos muchas veces equivale a brindar información. Cuando yo cliqueo algo, estoy dando información mía.
Estoy diciéndole a esa red social, estoy diciendo a ese servicio, yo tengo preferencia por esto, yo vi esto, yo no me aguanté ni 30 segundos este video, vi 25 de esta publicación, aun cuando no la sigo, o de esta cuenta, aun cuando no la sigo. Entonces estamos dando información. La pregunta es, ¿la estamos dando nosotros como adultos? Sí. ¿Y los chicos? Bueno, el contrato de menor cuantía, que es lo que permite, incluso cuando tienen 13 años o más, el artículo 684 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que se presume realizado con la conformidad de los progenitores. O sea que todos los chicos que tienen 13 años o más, que de acuerdo a las condiciones de privacidad pueden tener una cuenta en una red social, todo lo que hacen lo están haciendo con nuestro permiso presunto. Todo es todo. Es el confesate, es la respuesta a un compañero, es la publicación en un grupo de WhatsApp, es las fotos que publican o las historias que publican en TikTok o en Instagram. Esencialmente por la capacidad de contratación que está por esos artículos, y específicamente el contrato de adhesión, el Clip Wrap, o sea, los contratos electrónicos que están dentro de la legislación nacional, permiten solamente que sean rubricados por mayores de 18 años. Pero después hay otra cuestión en la que se agarran estas compañías, que tiene que ver con los datos personales de los menores. Los menores de 13 años, como dije, no pueden suscribir contratos sobre su imagen, ¿saben? Y por estos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales, habría falta de consentimiento de los chicos para poder contratar efectivamente. Esto significa que si los chicos hicieron una publicación de 13 años o menos, no tienen capacidad no tienen consentimiento, no tienen falta de consentimiento como para poder realizar, la compañía diría, bueno, está bien, ese contrato era nulo. Bien, ¿y el contenido lo...? No, queda ahí. O sea que incluso si nosotros nos damos cuenta que nos equivocamos al haber habilitado a los chicos a esos permisos, ya el contenido no es más nuestro ni de los chicos. Y además somos responsables de todo lo que los chicos hicieron hasta ese momento. Si quieren lo pueden leer ustedes. Básicamente voy a hacer referencia a un solo artículo, que es el 646, que es el de la obligación parental. Es la ley que rige nuestra actividad de padres, el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que los progenitores deben cuidar al niño, convivir con él, educarlo, considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo, respetar el derecho del niño y adolescente a ser oído y participar en su proceso educativo, así como en todo lo referente a los derechos personalísimos, prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio y efectividad de sus derechos, respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con los abuelos, otros parientes o personas de las cuales tenga un vínculo afectivo, representarlo y administrar el patrimonio. Y después específicamente dice que los progenitores pueden celebrar los contratos, pero bueno, la responsabilidad por los hijos es solidariamente de los padres, y quienes son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Volvamos. Nosotros prestamos consentimiento a que nuestro hijo tenga un celular y tenga aplicaciones. El hijo genera un daño por esas aplicaciones, los responsables somos nosotros. Hago la aclaración del siguiente artículo, que es el 1755, que establece que la responsabilidad de los padres es objetiva y cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona transitoria o permanentemente. Los padres no se liberan aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos. La circunstancia deriva de una causa que le es atribuible. Es decir, no importa que los mensajes los haya mandado en la casa de la madre, si yo sabía que él tenía esa aplicación y que pudo haber generado amenazas, insultos, difamación, publicaciones de fotos privadas, somos responsables legales de lo que nuestros hijos hagan con su teléfono. Porque hay muchos que
está bien, no pasa nada. Y los chicos a veces tienen capacidad para, deliberada, inconsciente o equivocadamente, hacer el mal. Y los responsables de todo eso que hagan somos nosotros, somos los padres. Y después tenemos otras cosas que pueden hacer nuestros hijos con los teléfonos, o con la Play, o con la computadora. Hay varias amenazas en las que podemos resultar víctimas de el obrar de nuestros hijos. Que dejen ingresar virus o troyanos, que pueden directamente sacar información o destruir el hardware de nuestros dispositivos. El phishing, que es muy común últimamente y lo fue muchísimo durante la pandemia, que es básicamente que se generan perfiles o páginas falsas para que se tengan que volcar determinados datos, y esos datos después son pescados y se pueden vender para formar un perfil virtual del consumidor, o incluso para robarle la identidad, que es el siguiente punto, la suplantación de identidad, para que a través de estos datos se pueda validar la creación de nuevos perfiles digitales, o acceder a determinados sitios, o celebrar determinados contratos con suplantación de identidad. Yo no tenía nada que ver, eso fue mi hijo no sabe manejar nada, ¿no? Acuérdense lo que dije antes, nosotros somos responsables de eso, responsables objetivamente, no sé que lo hayamos hecho a propósito, pero nosotros somos responsables de eso, Y después hay otros riesgos que existen, que son los delitos ilícitos comunes, que se pueden cometer a través de las redes sociales. Por un lado, las calumnias e injurias. Esto es un delito de acción privada, es decir, que no va a haber un fiscal persiguiéndolo, pero si yo siento que mi hijo fue agraviado por otro chico, puedo iniciar una acción contra él. Y es una acción penal, independientemente de los daños y perjuicios que me puede haber un chico, por sus publicaciones o por sus mensajes, hostigó y eso le generó un perjuicio psicológico. Eso es resarcible. O sea, el padre del lesionado puede demandar al padre del lesionante. Y no hay que hacer mucho camino para eso. Por eso es importante que sepamos la responsabilidad que nosotros tenemos. Bueno, las calumnias e injurias, detallo. La calumnia es la falsa imputación de un delito, y las injurias son una deshonra o desacreditación pública. Esto sí es específicamente los delitos penales. La amenaza básicamente es la promesa de un daño, y la coacción es esa promesa de un daño con el fin de obtener determinada afectación de la voluntad de la otra persona. Esto también es muy importante en las redes sociales, y los chicos a veces pueden caer en este tipo de conductas, los adultos también, pero los adultos somos responsables y sabemos quién es el responsable. El tema es que nosotros tengamos claro que los chicos, si realizaron alguna de estas conductas, los responsables somos los padres, objetiva y solidariamente. Objetiva quiere decir, no tenés forma para resumirlo, ¿no? O sea, veo que ya me voy a revolear algo, pero quiero resumirlo. Si quieren hablar de obligaciones en otro momento. Solidariamente es que los dos padres, o cualquiera de los dos padres, puede ser demandado por estas conductas. Vivan o no vivan con el chico, siempre y cuando tengan conocimiento de que podía hacer eso. Y después están los delitos contra la propiedad. Las estafas o defraudaciones, también muy incrementadas en los últimos 2 años en base a la pandemia. Y naturalmente los hurtos, es decir, el apoderamiento ilegítimo de cosas ajenas sin violencia, y el uso de datos económicos. Me apareció en el resumen de la tarjeta un pago de 100.000 pesos.
somos responsables, nosotros dejamos el chico manejar la aplicación, somos responsables de eso. Buenísimo si tenemos un seguro, pero no nos podemos eximir de eso. Y después viene también algo muy complicado, que es los delitos sexuales a través de redes sociales. En los que ahí quizá es mucho más común por las figuras específicas que nuestros hijos sean, y nosotros quizá no estamos en conocimiento de qué es lo que puede estar pasando cuando los chicos están conectados. La primera figura de grooming es la captación de menores con fines sexuales por medios tecnológicos. Es un acto preparatorio de un abuso sexual. Bueno, está bien, pero yo les voy a decir que en los últimos 2 años hubo en nuestra jurisdicción más de 200 casos denunciados. Alguien quiso ir a la justicia para denunciar que habían tratado de seducir, concertar una cita, o que habían logrado un intercambio de comunicación con un menor de edad, un mayor de edad presuntamente, y lo habían hecho a través de medios tecnológicos. ¿Saben cuántos casos de esos 200, creo que fueron 198, 189, ahora no me acuerdo porque la estadística la vi por arriba? O sea, 200 casos en los que un chico se sintió o el padre advirtió que estaba siendo acosado virtualmente, y solamente 12 de esos pudieron ser determinados. Porque la justicia es pésima, sí, está bien, se los concedo, está bien, o sea, no voy a hacer una defensa institucional, pero la realidad es que es muy difícil determinar de dónde salió, quién era, sobre todo porque si era un teléfono prepago, si era, bueno, para determinar, es muy difícil determinar, hacer todo el registro por ver quién era. Y en ese caso, 8 son de personas que eran del entorno y que se habían identificado. Estos son 4 que se pudieron identificar por medios tecnológicos. ¿Y saben cuántas condenas hubo en los últimos 3 años por grooming en nuestra jurisdicción? 2. ¿Ah? El 1%. El 1% de los acosos virtuales a chicos menores de edad. La corrupción es otro cantar y se puede hacer por medios digitales. Básicamente es inducir o obligar al menor a realizar actos impropios, corrompiendo así su desarrollo natural. Mandame una foto, mandame esto, mandame una foto tocándote. Puede ser incómodo que lo diga acá, pero es todas las semanas esto. ¿Tenés esa bombacha puesta? O no, mostrame, quiero ver el tamaño de tu pito. Ese tipo de cosas son, no les digo todas, pero cada 2 o 3 aparece una causa de esto. Y es horrible. Los padres se enteran meses después de esto. Cuando el chico empieza a tener un problema de comportamiento, cuando empieza a sentirse mal, porque le pensaba que era un amiguito. De hecho, hubo este año 2 casos en los que, por fortuna no pasó nada, se contactaron de este modo y concertaron en determinado lugar porque el adulto les iba a regalar algo. En un caso era un iPhone 13 o un iPhone 2. Y la chica fue. Y no podía creerlo. Y afortunadamente, como era un lugar público, alguien de ahí se dio cuenta y es como que se desarticuló eso. Pero era una forma... No sabemos si era trata o si era grooming por una cuestión de perversión, o era cuestión de un acto preparatorio de después un abuso sexual, o era una persona que realmente estaba enamorada, o sea, un pedófilo, liso y llano, porque se pudo interrumpir antes. Pero en nuestra jurisdicción, en el último año, en los que pasó esto. Y los padres se enteraron después de que, en el segundo caso, se enteraron después de que cayó a la casa con el regalo. Perdón. Y después está la otra cuestión en la que incluso los chicos pueden estar cometiendo
algún delito, sobre todo cuando son mayores de 16 años, que es la difusión de pornografía infantil. Básicamente la generación de imágenes. Acá soy generación, pero es la generación, la tenencia o la publicación de imágenes de contenido sexual de menores. Si un chico o chica de 16 comparte o difunde imágenes de un chico o chica de 14, 15, con el que tiene una relación de amistad o algo, y lo difunde en un grupo, está cometiendo un delito, y el de 16 ya es imputable. Eso siempre y cuando no genera un daño mayor a este. En el caso ya es responsable civilmente el padre que lo autorizó a tener ese dispositivo. La conclusión de todo esto: ¿sirven las leyes para proteger a nuestros hijos? Es decir, vimos que hay un mundo distinto, vimos que hay normas que son otras que son concretas, y hay preceptos legales que son claros. Bueno, bien, de todo ese compendio normativo, nos sirve a nosotros para proteger a nuestros hijos, que es nuestra obligación legal, proteger, cuidar, orientar a los chicos. No, es mi opinión, pero no sirve. Por un lado tenemos el desconocimiento de cómo obtener, requerir datos, buscar información. O sea, no se puede hacer algo preventivo. A ver, ¿quiénes son los posibles autores de grooming? No se sabe. Hasta que no ocurre, no se sabe. Lo buscamos. Y bueno, hasta si no tenemos una pista, un camino para seguir, una dirección, vamos a identificar con el servicio, no lo podemos hacer. Y además, en el caso de que podamos verificarlo, hay muchas dificultades para pedirle información concisa y precisa a los que brindan las redes sociales, los que brindan servicios de las redes sociales. Facebook ya está bastante aceitado. Instagram, bastante, tiene algunas particularidades, pero tiene esto que es imposible. Y bueno, y WhatsApp es posible, pero los contenidos son encriptados, así que buscar pruebas de WhatsApp no se puede. No se puede pedirle a ver si se borraron los mensajes, todo el historial no se puede validar. Entonces es muy difícil buscar esa información como para poder probar, sobre todo preventivamente. Y como les decía, las compañías en particular, vieron que cada tanto tiempo dicen, hemos cambiado las condiciones de seguridad te piden que le hagas un click wrap nuevamente. Bueno, ellos también se están cubriendo cada 6 meses. En general diseñan mecanismos legales que son muy propensos a dificultar el acceso. Y después está lo otro. Yo ilustro ahí a la justicia arriba de un caracol. La justicia, como poder, en general es lento, y se debe a un montón de otras cosas, pero no es a eso a lo que me refiero, sino que la justicia siempre llega tarde. Todos los casos que nosotros podemos ver obedecen a una denuncia por un hecho que ya ocurrió. La justicia no puede actuar preventivamente. Eso se llama fascismo. No puede actuar y decir, voy a ir a detener a una persona porque creo que puede. ¿Por qué? Porque me parece porque tiene orejas grandes, porque tiene, no, eso no es legal ni constitucionalmente admisible. La justicia actúa una vez que ya hay una denuncia, una vez que ya hay un hecho. O sea, puede actuar en oficio, lo que dice, sin que nadie lo impulse, sí, lo puede hacer, sobre todo en el Fuero Penal, los fiscales tienen la obligación de hacerlo. Pero es sobre algo que ocurrió, no sobre algo que podría llegar a ocurrir. Entonces, dejar preso a una persona que es un depredador sexual de chicos a través de medios electrónicos va a prevenir que los próximos chicos, eventualmente que otros chicos sean víctimas de eso.
Y eso nos deja tranquilos siempre y cuando nuestro hijo no sea el que genera la denuncia. Por eso no sirve esperar a que la justicia actúe, porque el daño ya está hecho. ¿Qué podemos hacer los padres? Estoy bien de tiempo, ¿no? Conocer. Entrar en las características, en las condiciones de cada uno de los servicios, saber que somos responsables de lo que nuestros hijos hacen, saber que es difícil reparar una vez que haya un daño, saber que el es nocivo, es diferente, pero que los daños que se hacen en daños reales. Si yo amenazo a alguien por WhatsApp, no es que pasó nada. Ahora pasó esto, lo del este hombre de Villa Gesell, que lo entrevistaron de varios lugares, que no sé si lo vieron, que había una chica hipoacúsica que le hacían bullying en la escuela y le mandó un audio al chico que amenazándolo. Eso es una amenaza. Punto. Es una amenaza. ¿Cómo? En la escuela colisea de Monte Grande. Sí. Pero eso es una amenaza tanto como que si la hostigaba a la chica por WhatsApp, también le estaba generando un daño. Y civilmente, ese padre debería, en todo caso, haber demandado a los padres de la chica, a los padres del chico. Bueno, conocer, saber cuáles son los riesgos que corren nuestros hijos, cuáles son las dificultades. Hay que informarse para informar. Porque los chicos van a saber cómo tienen que comportarse en la medida en la que nosotros se los podamos informar como adultos. Los chicos van a tener una tendencia natural a hacer un montón de cosas que nosotros vamos a desaprobar. En la vida real, o sea, nos pasa salir corriendo en la esquina y cruzar en medio de una avenida, sacar un caramelo de cuando están, estoy hablando de los chiquititos, sacar un caramelo cuando están expuestos en una caramelera en un kiosco, entrar al cine sin pagar entrada, no sé, miles de ejemplos. ¿Por qué no lo hacen cuando llegan a determinada edad? Y pues nosotros estamos diciendo que eso no había que hacerlo y que podrían llegar a tener un problema. Bueno, con las redes sociales y con el acceso virtual es igual, no hay una diferencia. Por eso nosotros tenemos que conocer e informar. Y eso no es suficiente a veces, porque a veces se la van a mandar. Como con el resto de las cosas de la vida. En este caso tenemos que acompañar. Tenemos que estar ahí para saber que lo que hicieron equivocadamente no van a tener acá en los padres un detractor, un inquisidor. Van a tener alguien que los acompañe y bueno, está bien, acá es el error, pero bueno, vamos. Lo mismo que cuando aprendí a andar en bicicleta. Son los mismos pasos. Y después, claro, esto esencialmente es educar. Y eso es una responsabilidad que nos cabe a nosotros como padres y que tenemos a la escuela como acompañamiento. Pero esencialmente nos corresponde a los padres. Quizá por estas visiones que a mí me dijeron que viniera acá a la charla, porque en realidad nos estaba tirando las pelotas nosotros, ¿está bien? Pero entiendo que la visión que yo tenía, ellas las compartían y por eso es que me pidieron así exponerlo. Si quieren una pequeña ayuda, hay dos frases que me gustan mucho. Que es, vive tu vida como si tu madre estuviera mirando. Probablemente lo esté haciendo. Y para darnos fuerza, respeta a tus padres. Aprobaron sus estudios sin Google ni Wikipedia. Tenemos las herramientas como para hacerlo y yo estoy a disposición para lo que a mí respecta, ayudarnos a todos a ese objetivo. Gracias. Gracias, querido, muchas gracias.